El Partido de la Liberación Dominicana durante muchos años lo benefició la abarcante corrupción que muchos de sus militantes y sus dirigentes pudieron ejercer con cierta impunidad en el Estado. Y esto fue saturando de manera continua la tolerancia social. La saturó hasta el punto de que rompió el techo de tolerancia social. Y en el marco de esa realidad llegaron las elecciones y su oponente político, el Partido Revolucionario Moderno, dirigido por un candidato que no tenía vínculo con acciones de corrupción administrativa en el Estado, pudo ser manejado con eficiencia, aparte de que la Marcha Verde había logrado en gran medida sensibilizar a la sociedad dominicana sobre el gran daño que le estaba haciendo la corrupción y la impunidad. Y el PLD llega a ese escenario, porque es inevitable, llega a ese escenario porque es un partido político y tenía que participar en el proceso electoral con su candidato. Y con ese lastre de haber practicado la corrupción desembosada, pues se enfrenta al proceso electoral que define una competencia donde tu competidor dimensiona lo más posible tus debilidades y posiciona en la medida en que puede hacerlo su fortaleza. Ese cuadro afrontó el Partido de la Liberación Dominicana a final del año pasado y principio del presente año. Aquí voy a hacer una breve pausa para pedirles a ustedes que se suscriban a este canal y que participen en un proceso que nos permita a nosotros ampliar estas reflexiones para construir una cultura alternativa, reflexiva e independiente frente a la realidad que a usted le toca vivir. Suscríbase y suscríbase ahora para que ahorita no se le olvide. Bueno, el PLD llega a ese escenario caracterizado por la impugnación moral de una buena parte de la sociedad, y esa impugnación fue dimensionada por el PRM que estaba compitiendo con él. Llega a ese escenario en medio de un gran reclamo que ya se había convertido en grito de la sociedad dominicana para que se combatiera la corrupción y se desmontara el sistema de impunidad. Ahora, el PLD creía que ganaba las elecciones y creía que la manipulación del poder, el uso desembosado de recursos y la normalización de la corrupción, que ya la gente la aceptaba como una situación inevitable, le garantizaba ganar las elecciones, pero no fue así. Y viene el cambio. Viene el cambio protagonizado por el presidente que había logrado convertir en exitoso el Partido Revolucionario Moderno y un concierto de organizaciones, pero sobre todo una ola de impugnación al PLD que había logrado despertar un hartazgo pocas veces visto en la sociedad dominicana. Y con el cambio viene un presidente cuyo origen fundamental es empresarial. Tiene un vínculo político,
pero un presidente cuyo origen fundamental es empresarial y su pensamiento respecto a la sociedad y respecto al Estado está marcado por la ideología empresarial. Y ese presidente tenía que ponerle freno a las ideologías políticas y particularmente a las conductas partidarias. Y esas conductas partidarias estaban marcadas por la corrupción. Una corrupción que no se había hecho visible hasta ese momento entre una buena parte de la militancia y la dirigencia del PRM y una corrupción que era enormemente visible entre militancia y dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y Luis Abinader sabía que los políticos dominicanos, por sus vínculos y porque examinaba la conducta del político desde su espacio puramente empresarial, sabía Luis Abinader que el político dominicano no tiene vocación de combatir la corrupción. Por eso, los procuradores generales y los ministerios públicos de origen político, en vez de combatir la corrupción, se asociaban con la impunidad para proteger la corrupción y proteger a quienes lo habían llevado desde la posición política hasta la posición del Ministerio Público. Y Luis Abinader, consciente de eso, que no podía entregarle el Ministerio Público a dirigentes del PRM, y algo más importante, que el no entregárselo lo conectaba con las ansias sociales que impugnaban a los políticos en el ámbito judicial. Pues Luis Abinader entregó el Ministerio Público a personas que tuvieran independencia política. Y ocurre que esa gente que tenía independencia política habían estado en el Ministerio Público, en el tren judicial anteriormente, en los gobiernos del PLD, y lo habían maltratado. Bingo. Aparte de que no tenían vínculo político, habían sido maltratados por los gobiernos del PLD. Y un elemento importantísimo, son gente que habían hecho fe de honestidad. Y ahí se presenta un desafío grandísimo para el Partido de la Liberación Dominicana. Grande. ¿Por qué? Porque el PLD había permitido que el Estado fuera depredado por todo el que tuviera vínculo o poder político y tuviera vocación de depredar el Estado. Y ahí surgen los pulpos. Porque ¿qué es un pulpo? Es alguien que tiene una cantidad de tentáculos que puede a la vez aprisionar algo en distintos puntos. En este caso, lo que estaban aprisionándose eran los negocios del Estado. Y esa gente del Ministerio Público que había hecho voto de honestidad y que había sido maltratado por el PLD, se dedicó a buscar a esa gente y lo están encontrando hoy. Y ocurre que muchos de ellos son de la familia presidencial. Y eso entonces define un dilema grave para el PLD. El PLD no puede plantear el apoyo a la persecución de la corrupción contra esa persona porque el líder del Partido de la Liberación Dominicana es el presidente cuya familia están vinculadas a la acción de corrupción. Y él, que quiere ser el líder, necesita utilizar al PLD como escudo frente a la embestida del Ministerio Público independiente que escogió Luis Abinader. ¿Cuál es la situación entonces del PLD?
que tiene que situarse de espalda a las ansias sociales que plantean el combate a la corrupción. Y por tanto, entonces está condenado a hacerse más pequeño y a presentarse ante la sociedad como una organización que favorece, protege y defiende la corrupción. O pelear con su líder, que necesita el PLD como escudo, y profundizar las confrontaciones internas que lo llevaron a la división. Observen qué dilema más complicado en el que se encuentra inmerso ahora mismo el Partido de la Liberación Dominicana y su dirigencia. Lo que habría que ver es hacia dónde va a conducir esta situación al Partido de la Liberación Dominicana. Hacia su destrucción o a que aquella gente que no tiene vínculo con la corrupción pueda asumir el control de la organización y procurar recuperar el sendero que abandonó el PLD y que le permitieron sembrarse en el corazón de la sociedad dominicana como una alternativa frente a la corrupción de los políticos, frente a la ineficacia de estos en el Estado y frente a la vocación de los políticos para desorganizar todo. Si el PLD no puede volver sobre esos pasos, desvinculándose de la corrupción y planteando que apoya la persecución de la corrupción, entonces tiene que prepararse para su destrucción. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en estas reflexiones. Les reiteramos que se suscriba a este canal para que ampliemos esta mesa de discusión sobre problemas nacionales. Comparte este contenido con la persona de su preferencia y espere que pronto volvemos a conversar con ustedes.